Buen día tengan todos ustedes, hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca. Es un privilegio, una bendición para nosotros estar frente a ustedes compartiendo la palabra de Dios en este día, al lado de mi esposa. Agradecemos al pastor Walter y también a la hermana Mericia por esta invitación y a todos ustedes también por su estimación hacia cada uno de nosotros. Esta mañana queremos hablar acerca de un tema basado en el versículo de Hechos 16:31, un versículo muy conocido porque mucha gente ha podido conocer a Jesucristo y ser salvo por medio de este texto bíblico. El texto dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta fue la respuesta a la pregunta del carcelero de la ciudad de Filipos, que aquella noche, temblando, se postró frente a Pablo y Silas y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta respuesta significó algo muy tremendo para la vida de él, del carcelero y su familia. Ahora, Pablo, Silas y Lucas habían llegado a la ciudad de Filipos, guiados por Dios para predicar el evangelio en esa ciudad, producto de una visión que Dios le había hablado a Pablo en la noche, donde un varón macedonio les apareció diciendo: ven y ayúdanos. Entonces Pablo, entendiendo que Dios los estaba llamando para la región de Macedonia a predicar, fueron, y llegando a la ciudad, a quienes le predicaron primero fue a un grupo de mujeres que se reunían para adorar a Dios y hacer oraciones. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que era comerciante y de buena familia, de la ciudad de Tiatira, dice que Dios abrió el corazón de ella para que oyese lo que Pablo estaba hablando acerca de Jesucristo. Y entonces ella creyó en el Señor Jesucristo y también toda su familia, y fueron bautizados. Entonces ella les pidió, les rogó a Pablo y Silas que se hospedaran en su casa aquel día. Al día siguiente ellos fueron a predicar al mismo lugar y de repente les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, es decir, estaba poseída por un demonio que le daba ganancias a unos hombres que la explotaban. Y ella decía así: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de la salvación. Y lo hacía por muchos días, aunque decían una gran verdad, pero Pablo estaba disgustado porque hacía pensar a la gente que hablaba en nombre de algún Dios. Entonces, Pablo reprende al espíritu y le dice: en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella. En el instante, el espíritu salió de la chica y ella quedó liberada. Entonces, aquellos hombres que la explotaban lo denunciaron y armaron un alboroto en la ciudad de Filipos y les llevaron ante las autoridades a Pablo y a Silas, los cuales les azotaron y le entregaron al carcelero para que los aprisionara, y éste los llevó hasta la prisión de más al fondo. Pero dice la Escritura que Pablo y Silas en la noche, a medianoche, estaban orando y también cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. De repente vino un gran terremoto que remeció los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron, y entonces, en medio de la oscuridad, el carcelero se despertó y cuando vio la puerta de la cárcel abierta pensó que se habían fugado los presos. Y como en aquel entonces mataban a aquellos carceleros que dejaban escapar a los presos, por dignidad, el carcelero sacó su espada
y se iba a matar, y de repente en medio de las sombras Pablo ve las intenciones del carcelero y clama a gran voz y le dice: ¡Hey! No te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y fue así que el carcelero hace esta pregunta. Viene ante Pablo y Silas y les hace la pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Y ellos le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En aquel momento, Él les llevó a su casa y Pablo siguió hablándole más de la palabra de Dios, del Evangelio, y toda su familia recibieron a Jesucristo esa noche y fueron también bautizados. Entonces dice la Escritura que el carcelero les lavó las heridas y luego les puso la mesa, es decir, les invitó a una cena, los atendió y se regocijaron con toda su familia de haber creído a Dios. Fue una noche sorprendente en que Dios obró la salvación de una familia completa. Ahora, hermanos, ¿qué enseñanza nos deja esta historia de inicios del cristianismo? Vemos aquí el poder del Evangelio. Primeramente, este versículo nos enseña que el Evangelio son las buenas noticias. Es el mensaje que presenta a Jesucristo como el personaje central de este mensaje. Que Cristo Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para pagar el castigo por todos nuestros pecados, y que resucitó al tercer día también para justificar nuestra salvación. Entonces, ese Jesucristo es importante creer en Él y aceptarlo como Salvador y Señor. Vemos aquí que la salvación es por la fe y no por obras. Este evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, obró en la vida de este hombre como obra en la vida de toda persona que viene a Jesús. Jesucristo es Dios porque nos presenta aquí a Jesucristo como el Señor. Dice en el versículo 34 que ellos, la familia del carcelero, se regocijaron de haber creído a Dios. Y en el versículo 31 dice: cree en el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí un texto que nos respalda la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Jesucristo salva. Él, como Señor, merece nuestra obediencia. Por eso, tanto la familia de Lidia como la familia del carcelero se bautizaron en una obediencia al Señor Jesucristo, porque Él manda a todos aquellos que le confiesan como Salvador y Señor que se bauticen. Si tú has creído en Jesucristo, pues debes bautizarte para identificarte con el Señor. Pero también creer en Jesucristo no solamente te salva de la condenación del infierno, de la condenación del juicio eterno, sino que también el Evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo, nos transforma y trae alegría también a nuestra familia. Como este hombre carcelero, siendo un hombre rudo, se volvió un hombre amable, curando las heridas del apóstol, y luego atendiéndole, luego hospedándole en su casa y despidiéndole de buenas maneras. Este hombre fue luego, por supuesto, un miembro de la iglesia de Filipos, que Pablo les escribe una carta. Así es, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Dios cambia su corazón y por eso cambia su vida también. Él nos hace buenos, nos enseña a perdonar, nos enseña a amar a nuestro prójimo, nos enseña a tener paz y armonía en nuestro hogar. Y Jesucristo nos da su justicia, sus virtudes, para reflejar su carácter también. Esto es lo que hace el Evangelio y da gozo a nuestras familias y a nuestras vidas.
Vemos en esta historia que Dios también está con los que predican el Evangelio y se manifiesta cada vez que se predica el Evangelio. Cuando se predica el Evangelio, hermanos, suceden cosas. Dios abrió el corazón de Lidia para entender la palabra. Tuvo poder sobre esta chica endemoniada para liberarlo, porque Cristo tiene más poder que el diablo. También Dios dio gracia a Pablo y Silas para que ellos tenieran ganas de orar y gozo para poder cantar en la noche a pesar de los dolores, de los azotes, y ellos estaban dando testimonio por sus alabanzas a los presos también el mensaje de salvación. El terremoto que sucedió vino de parte de Dios también. Dios se manifestó en aquel entonces. Algo que debemos hacer es que tenemos de tener, hermanos, compasión por los perdidos también. Gracias a la compasión de Pablo por el carcelero, él pudo haberlo dejado morir, pero intervino y dijo: no te hagas daño. Hoy en día hay mucha gente que está sufriendo, que ya no quiere seguir viviendo. Hay gente que está muy triste, deprimidos, angustiados, porque no conocen al Dios Todopoderoso que les puede consolar y ayudar en sus tribulaciones. Por eso, hablemos a las personas acerca de nuestro Salvador. El hogar y la familia es un lugar de comunión, pero también es un lugar donde se hace la obra de Dios. Dios quiere salvar a nuestras familias y también quiere usar a nuestras familias. Y podemos hacer la obra de Dios hospedando a los evangelistas, a los misioneros, a todos los siervos de Dios que predican la palabra de Dios. Podemos animarles, alentarles, ofrendarles. Muchas cosas podemos hacer con nuestra familia para la obra del Señor. Así es, hermanos. La iglesia de Filipos estaba conformada por familias que servían al Señor, anunciaban a Cristo y también apoyaban la obra misionera, donde Pablo les escribe agradeciendo por su apoyo material, su apoyo económico que les enviaron a él cuando estaba en el campo misionero. Hermanos, hoy en día también Dios nos puede usar a cada uno de nosotros. Puede usarnos en el ministerio de la iglesia, en el ministerio de la predicación del Evangelio, dando de nuestro servicio y nuestras oraciones y también nuestro aporte para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Que Dios le bendiga, hermanos, y ha sido un gusto estar con ustedes y hasta una nueva oportunidad.